En un terreno de tan solo 5 por 17, construyeron no solo una increíble propiedad, construyeron 2 mini departamentos, cada uno con su propia piscina. Ambos distribuidos de una manera muy inteligente y funcional, aprovechando el terreno al máximo. Y por si fuera poco, a tan solo unos pasos del mar. Acompáñenos a conocerlo. ¡Wow! Chéquense el pedazo de propiedad que nos va a tocar recorrer el día de hoy. Y por si fuera poco, a tan solo unos metros de un hermoso mar. Aquí nos encontramos en Puerto Progreso, una playa emblemática de Yucatán en donde podemos encontrar el muelle que tiene el récord de ser el muelle más largo del mundo, con 8.1 kilómetros, y en donde tenemos el puerto que alberga muchísima de la industria que entra por Yucatán. La verdad es que tenemos una vista espectacular. Y aquí hicieron unas maravillas con el espacio que se encontraron, con un terreno de 5 metros de frente por 17 metros de fondo. Detrás de este portón se esconden 2 mini departamentos en donde distribuyeron los espacios de una manera espectacular, dándole la privacidad a cada uno y una vista espectacular hacia el mar. Además, es imposible no voltear a ver esta casa con esos tonos naranjas en donde utilizaron una pasta que le da ese aspecto aterciopelado y que además es el color complementario del azul, haciendo alusión al mar azul que tenemos aquí enfrente. Algo muy curioso es que esta no es la entrada principal, sino que es el acceso que nos conecta hacia un patio del primer departamento. El acceso principal a esta propiedad se encuentra en la parte de atrás, en un callejón pequeño, el cual nos da el acceso hacia un vestíbulo que te permite ir hacia el lado A o el lado B. Pero ahorita les explicamos más del tema. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Me encanta, de verdad que espérense para ver este lugar. De entrada nos da la bienvenida a esta propiedad, un patio súper a gusto en donde nos encontramos incluso con este espacio para fogata, este fire pit como se diría en inglés, un espacio ideal porque cuando venimos a la playa sabemos que queremos poner una fogatita, poner allá unos, como decimos en Mérida, sunchos o malvaviscos o unas salchichas. Está increíble, con muchísima vegetación, y además vemos cómo mantuvieron los muros de mampostería que tenemos a los costados, los cuales eran los originales de esta propiedad. De hecho, al momento de llegar era prácticamente un terreno. Aquí decidieron utilizar e incluir esta puerta con la intención de que pudieras decidir si quieres estar en un espacio privado, o la verdad es que al ser de acordeón también te permite poder abrirla por completo e integrarte con la parte de afuera. Chéquense nada más. Y así integramos de manera perfecta este patio con la zona exterior y nos permite tener una vista increíble hacia el mar. Me encanta. Oigan, chéquense esto. Es un detalle que no nos cansamos de ver, estos detalles, amigas y amigos, cuando dejan vestigios de las propiedades que se encontraron al momento de adquirir este terreno. Miren acá, por ejemplo, esto era lo único que seguía de pie al momento de comprar esta propiedad. Decidieron mantenerlo un poquito para hacerle homenaje, e incluso un espacio que genera una terracita que con estos pisos de pasta pareciera que cortaron simplemente un pedazo de la propiedad y lo mantuvieron, y todo lo demás es nuevo. Como habrán notado, a partir de acá el único acceso que tenemos es esta puertecita, la cual nos conecta con el departamento que está en la planta baja, ya que para poder ingresar al de la planta alta tenemos que hacerlo por la entrada principal, la que se encuentra en un pasillo que está justo detrás de la propiedad. Es más, vamos a verlo. Este es el letrero que indica el acceso hacia esta propiedad, que como les habíamos dicho, este es el acceso principal. Si se dan cuenta, es un callejón que se pudiera ver misterioso, que jamás te imaginarías que esconde una propiedad como la que vamos a visitar hoy. Este es el acceso hacia este vestíbulo que ya nos permite conectarnos hacia el departamento de la planta baja o hacia el departamento de la planta alta. Acá podemos ver la piscinita y el espacio público de la recámara de abajo. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Regresemos al otro punto. Ahora sí, ¿están listos para conocer el interior? Vamos. Qué bonito. Es
que además qué bien distribuido el espacio. Aquí mira, se ve cómo echaron para adentro la cocina, ya que encima tenemos las escaleras que nos conectan con el segundo departamento. Aquí sí tenemos los 5 metros que tiene de terreno, quitándole muros, y es por eso que pudieron meter todas las áreas sociales. Aquí tenemos la cocina, el comedor y la sala, en donde vemos una cocina que la verdad tiene muchísima personalidad. Vemos mobiliario colado en el sitio con la intención de reducir los costos de mantenimiento y también con unos detalles de madera de cedro que vamos a ver tanto en la carpintería de la cocina como también en las puertas y closets de esta propiedad. Aquí utilizaron también esta cobertura de yute, es un yute blanco que permite también que respire, sobre todo esta parte que se encuentra por debajo del lavabo y que suele ser húmeda. Y miren qué bonito queda, también con esa pared de mampostería, la cual son los vestigios de esta propiedad, en donde incluyeron estas pequeñas conchitas que nos van a ir acompañando a lo largo de todo el recorrido. Quedó increíble. Aquí a un costado tenemos este comedor para 4 personas, en donde incluyeron de nuevo carpintería de cedro, con esta división que tenemos por acá, en donde aprovecharon para incluir este nicho que queda muy bien con esa tira de luz LED. Y ahorita les explico lo que se encuentra detrás de este muro. Por acá tenemos también la salita, o bueno, una pequeña sala, una pequeña banca para estar. Puede ser un espacio ideal para lectura, venir a relajarte, donde además tienes este enorme ventanal que te conecta directo hacia el patio y desde donde podrías estar viendo incluso directamente hacia el mar. Está increíble. Oye, hay un detalle que me gusta mucho. El vidrio llega hasta el techo, no tiene un marco arriba. Entonces parece que el techo se extiende hasta allá, ¿no? Como que le da más amplitud al espacio. Sí, es cierto. Tienes un cristal de piso a techo y pareciera como si no tuvieras nada. Exacto. Además se ve que sí le saben a eso de la limpieza, ¿eh? Está súper bien. Oigan, y de este lado, chéquense cómo a partir de aquí tenemos una diferencia en alturas. Esto lo hicieron con la intención de aprovechar el terreno de la mejor manera, incluso de manera vertical, ya que en la parte de arriba, al estar subiendo, tenemos aquí 2.7 metros de altura, un techo que nos permite también con ese juego de desniveles distribuir los espacios en la planta alta. Pero no se preocupen, ahorita que lo vean les va a quedar más claro. Por lo pronto, vamos a conocer esta recámara. Lleno de detalles. ¿Y se acuerdan del nicho que teníamos detrás de la mesa del comedor? Pues este es en realidad la cabecera de la cama de este cuarto. Está increíble, una cama de formato matrimonial en donde aprovecharon también de este lado para incluir otro nicho, inclusive con toma de corriente para poder cargar tu celular y que de ahí tengas lista la alarma. Y miren nada más cómo aquí mantuvieron los vestigios de lo que en algún momento fue esta propiedad. Aquí incluso podemos ver este cerramiento hecho de madera de quién sabe cuántos años. Está brutal, increíble, ¿no? Se ve que conectaba con la casa de aquí al lado. Aprovecharon también para incluir de este lado el aire acondicionado, el cual está perfectamente escondido detrás de ese mueble de madera. Por acá tenemos este largo escritorio que genera el espacio ideal para venir a trabajar. Ya sé que cuando estás en la playa no te gusta trabajar, pero está perfecto para aquellos trabajadores remoto o aquellos que pueden trabajar home office. De hecho, nos contó el dueño de la propiedad que ha habido gente que se hospeda hasta un mes en esta propiedad porque tiene la playa cerquita, aquí está cerca del mercado, puedes ir a desayunar, tienes el malecón también para salir a pasear con la familia. La verdad es que está excelente. Por cierto, si quieren quedarse en esta propiedad, les dejamos aquí el código QR y el link en la descripción para que puedan explorarlo ahí en Airbnb y ver qué fecha queda disponible. Es de verdad una de las mejores ubicaciones para cuando quieras darte una escapadita a la playa aquí en Progreso. Y es que además, ¿cómo no gozar de este espacio? Imagínate esto, Fer. Te levantas de tu cama y tienes esta vista hacia la piscina. Yo creo que me iría directamente hacia allá. Pero bueno, no spoilemos. Antes, quiero enseñarles el baño, porque vaya que vale la pena. Este baño es el que sirve para dar servicio a todo este espacio, en donde incluyeron una tina. Bueno, de verdad digno de un espacio como este, en donde vemos cómo este te va adentrando. De hecho, este es el espacio que se encuentra justo por debajo de las escaleras y pareciera como si fuera una cueva o un cenote con esta mampostería. La verdad es que tienes luz tenue, pero al mismo tiempo le da ese toque romántico, no lo sé, de misterio. A mí me encantó. Me recuerda mucho al baño japonesa. Sí. ¿Qué era? Que bajabas. Completamente, la gruta, La ¿no? gruta. Era un temazcal cenote, ¿no? No me acuerdo. Algo así. Bueno, ahí para que nos acordemos, les dejamos aquí la tarjetita del Hotel Japonesa para que lo veamos juntos. Y ahí nos cuentan si se acordaban de todos los detalles. Y si se dan cuenta, en este espacio no tenemos lavabo ni WC, es porque en esta casa decidieron no incluirlo. Ah, no se crean. ¿Acaso no lo viste venir? Aquí, aprovechando el espacio, decidieron hacer el baño a lo largo, pero dividido en dos partes, con la intención de que también puedas aprovechar mientras te estás bañando. Del otro lado pueda estar la otra persona con quien te hospedes, utilizando el WC o pues también aprovechando el lavabo
wow. Aquí incluyeron un lavabo que la verdad nos encantó. Queda perfecto con el ambiente y con el sentir de la casa. Con esos acabados de chupum y estos toques de mampostería con conchitas. Está hermoso. Me encantó, Fer. Me encantó. Sí, top 3. Top 3. Bueno, ¿vamos para afuera? Vamos. Vamos. Wow. No, está buenísimo, me encanta. Oye, además, ¿qué tal este detalle de las mallorquinas para ventilar adentro? Me encantó. Y ya saben que tengo una debilidad por exteriores, pues acá incluyeron esta deliciosa piscina de muy buenas dimensiones para simplemente venir a relajarte. La realidad es que yo soy más team mar, probablemente estaría más en el mar, pero pues ya cuando estás cansado y estuviste batallando con las olas, qué mejor lugar para venir a relajarte que este pequeño espacio. Aquí vemos cómo también incluyeron muchísima vegetación alrededor con la intención de sentirnos que estamos en la playa y con esos tonos naranjas que parece que nos abrazan en este espacio que tiene muchísima privacidad. Además, ahorita que estemos arriba van a darse cuenta que desde el segundo departamento es imposible darse cuenta que hay personas abajo o pueden estar conviviendo al mismo tiempo sin estarse invadiendo la privacidad. Está increíble. Oigan, y vengan por acá, chéquense esta ventanita vertical. Esto es lo que permite la entrada de luz justo en la tina que veíamos hace un momento en el baño. Además, aquí únicamente incluyeron un mosquitero con la intención de darle más ventilación. No se ve nada, pero está increíble. Y aquí también tenemos, y no podían faltar, los deliciosos hamaqueros para poder tener tu hamaca y relajarte en tu patiecito junto a la piscina. Y esta es la puerta que nos conecta con el vestíbulo que nos lleva a la segunda planta. Es más, vamos de una vez. ¡Wow! Y es que chequen este remate que nos da la bienvenida hacia la segunda planta. Aquí querían que cada espacio sea único. Y así como a la primera planta se puede acceder directamente desde la calle, aquí tenemos este túnel que nos va dirigiendo y que de hecho nos enmarca con una vista hacia el cielo. De verdad que aquí se la rifaron los arquitectos, nos encantó. Oigan, muchas veces nos preguntan que quién es el despacho que se encuentra detrás de cada obra. Acuérdense que en todos nuestros videos incluimos desde el principio los créditos correspondientes a quienes se encuentran detrás de cada proyecto. Así que ya saben, se los dejamos al inicio para que puedan consultarlo y ya ponerse en contacto con ellos. Vengan por acá, que todavía hay espacios por descubrir. Vamos a conocer el segundo depa. Wow. Se siente la misma esencia de la propiedad con los acabados en esos tonos cafezosos, la madera e inclusive los materiales que utilizaron, pero aquí tenemos una distribución diferente. También nos da la bienvenida a la cocina, una cocina que nos encantó lo que hicieron, cómo la distribuyeron. Aquí tenemos una barra colada en sitio también con los detalles de conchita, una ventana que permite iluminación y ventilación y como se darán cuenta, desde acá no podemos ver hacia la terraza de abajo. Esto lo hicieron con la intención de darle privacidad a cada uno de los espacios. Excelente solución. Vemos de nuevo también el yute blanco y un closet de este lado. Utilizaron también madera de cedro y por acá tenemos este comedor que se integra con la sala. Es un salador o comesala. Ahí ustedes nos digan cuál les gusta más. En donde aquí repitieron de nuevo el truco de utilizar mobiliario colado en sitio. Esto también es con la intención de reducir los costos de mantenimiento y la verdad es que es bastante práctico y bastante cómodo. Siempre y cuando les incluyes unos sofacitos como este. Y ya vieron detrás, desde aquí tenemos una vista espectacular, amigas y amigos. Podemos ver el puerto de Progreso, donde vemos los enormes buques y también el mar azul que deja ver ese muelle de pescadores que pareciera como si fuera una postal o pareciera como si el muelle fuera de esta casa. Está increíble. Y esa es la vista que tienes al despertar. Es más, vengan a ver la cama, les va a encantar. Aquí tenemos también otro juego de alturas para aprovechar el espacio y que desde aquí arriba te permite tener una excelente vista como si fuera un palco. Aprovecharon perfectamente el ancho de esta parte con cerca de 4 metros para tener esta cama en formato king size. Uy, que si dejas la cortina abierta te despiertas con esta vista directa hacia el mar. Me encantó, Fer, ¿eh? Yo creo que tenemos que venir aquí un fin de semana con nuestras familias. Sin duda. ¿Quieres abajo o arriba? ¡Shot arriba! O bueno, lo rifamos, águila o sol. La verdad es que los dos espacios están espectaculares. Dos por acá tenemos estas dos puertas que nos conectan directamente hacia el balcón que nos permite tener una vista espectacular desde el mar. ¡Wow! Y es que además por acá está el Poseidón, aquel que se hizo viral. ¿En serio? Sí, está cerquita de acá, junto a la cancha de básquet. De hecho, he venido a patinar acá con Gala, con mi perrita. Es un espacio padrísimo. Sí, vamos a tener que quedarnos acá. Oigan, adentro incluyeron también estas dos puertas corredizas, recordando que tenemos poco espacio y una puerta abatible roba también más espacio, detrás de los cuales se esconde por acá la regadera que da servicio a esta habitación. Aquí miren qué padre, incluyeron estos tragaluces en tonos como verde o amarillo que terminan de pintar las paredes. Juguetones.
¿Qué? Son juguetones. Súper juguetón, se siente como muy lúdico, padrísimo, incluso con esas luces de cortesía que tenemos en la parte de abajo. Y también de este otro costado tenemos la otra sección del baño, en donde tenemos el WC y también este lavabo muy original como el que teníamos abajo. Tiene un acabado mucho más rudimentario por afuera, pero pulidito por dentro. Oigan, y si se dieron cuenta, en esta planta cambiaron de pisos. Abajo era un piso de cemento colado con detalles de mármol. Aquí tenemos este mármol travertino de ancho 30 y largo libre, en donde la verdad es que se ve muy bien y muy armonioso. Aquí les va un truco por si deciden utilizar este material. Al ser de largo libre, tienes que cuidar pues cómo armas el rompecabezas para que no se note desfasado. Aquí astutamente nos comentaron que la idea y el truco está en los despieces. Por ejemplo, aquí decidieron cortar y justo en un cambio de espacios como lo es de la escalera a esta planta, incluyes una pieza diferente. Lo podemos ver también por debajo de la banca, que parece que está prácticamente escondido, o incluso en los claros de las puertas. De tal manera que cuando está cerrada la puerta o estás sentado en la banca, sientes como que todo está en armonía. Gran tip, ¿no? Gran tip. Sí, el diablo está en los detalles. ¿Cómo es? El diablo está en los detalles. Pero aquí no hay diablo, pero sí hay detalles. Vamos arriba, vamos a conocer el rooftop, desde donde yo creo que tenemos la mejor vista de esta propiedad. Vamos. Chéquense este detalle. Aquí incluyeron estas lucecitas de cortesía que nos van acompañando en el camino hacia este delicioso rooftop. Está espectacular esto. Qué increíble. Pareciera una postal. Nos tocó además un día preciosa, amigos y amigos. De verdad es una mañana hermosa. Donde vemos hasta unos barquitos que parece que, de hecho, sí, justo les dijimos que pasan a las 10:42. Están justo a tiempo. Al fondo tenemos el puerto. Me encantó. Además, este espacio puede ser un área privada o social. ¿A qué me refiero? Si vienes a esta casa y te hospedas con amigos, pues es fácil de compartirlo. Realmente nada más dejas abierta la puerta del pasillo y cualquiera puede entrar, sea el de abajo o el de arriba. Sin embargo, si vienes simplemente con tu pareja, tienes la opción de cerrar, quedarte arriba y tener este roofcito. Además, aquí aprovecharon cada centímetro. Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta banca que nos da un espacio ideal para ver hacia el mar, para simplemente venir a contemplar y que además es un rebosadero de la piscina que tenemos aquí detrás. Una piscina que se fueron a lo alto con la intención de darle una buena profundidad, un espacio suficiente para poder sentarte, relajarte y estar aquí gozando de esta hermosa vista. Además, con esta piscina que utilizaron este acabado como si fuera una piscina infinita. Y ahí cae el rebosadero hacia donde está la banca. Nos encantó, lleno de detalles. Bueno, de hecho, desde aquí podemos tener una hermosa vista hacia esa belleza. No, Fer, por acá. Hacia esa belleza que es el faro de Puerto Progreso. Increíble. Y por acá tenemos el área de grill, un espacio perfecto para venir a echar las carnes, prender el fuego. Tenemos instalación hidráulica, con lo cual no tenemos que bajar. Espacio para la hielera. Bueno, inclusive ahí podríamos incluir un frigobar. Por acá otro detalle. ¿Dónde están? Ahí están. Tenemos unos hamaqueros con lo que podemos elegir entre poner estas sillas o tener una maquita y venir a relajarnos. Y detrás de esta puerta tenemos también el cuarto de máquinas. De verdad, qué belleza. Amigas, amigos, si disfrutaron de este contenido en donde visitamos una casa en donde aprovecharon al máximo los espacios entre pisos, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar, inclusive a inspirar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.